Palm Desert, California, which is right by Palm Springs, about 2.5 hours from Los Angeles. Okay, perfect. Se escapó del frío, dile. You run away from the cold weather. We came for palm trees, not politics. Yes, palm trees, not politics. Y estamos en Facebook. Javier, entonces voy a presentar al coach para que le digas, lo presento. Okay, we're gonna start right now. Perfect, go ahead, Iván. Vas, Iván. Bueno, pues buenas tardes, buenas noches a toda la gente que se ha conectado ya para esta transmisión. Vamos a arrancar la emisión número 73 del Conversatorio. Y hoy tenemos el gusto de contar con la participación del coach Chris Oliver. Él es canadiense, pero actualmente vive en Estados Unidos. Y bueno, voy a hablar un poquito de su trayectoria, que es bastante larga. Tiene más de 20 años como entrenador universitario. 14 años estuvo con la Universidad de Windsor, donde tuvo un récord un porcentaje de victorias de 750, o sea, que es bastante elevado su porcentaje de victorias. Es consultor en la NBA, NCAA, y de preparatorias y clubes alrededor del mundo. Es también fundador y operador de Basketball Immersion, un sitio web donde pues, obviamente habla de básquet, de todo lo que tiene que ver con el entrenamiento, y da campamentos y clínicas por todo el mundo. Es licenciado en kinesiología por la Universidad de McMaster, licenciado en educación por la Universidad de Brock, y tiene una maestría en educación física por la Universidad de Victoria. O sea que es un coach muy, muy preparado en todos los aspectos, y la verdad la invitación para que puedan accesar a la web de Basketball Immersion es muy, muy interesante. También hace ahí, aparte de todo lo que comparte de información de videos con ejercicios y todo lo que él pone ahí, también hace un podcast con entrenadores de todo el mundo, bueno, básicamente estadounidenses, ¿no? Muchos de ellos de NCAA, de NBA, y siempre es muy, muy interesante pues todo el material, todo lo que comparte ahí. Así que la invitación para que sigan la página web del coach Chris Oliver, Basketball Immersion. Y bueno, pues lo voy a dejar con el coach para que haga su presentación. Vamos a hablar de cómo utilizar los conceptos de juego para ir armando los entrenamientos, las prácticas. Tenemos a Javier Rivera, exjugador de la Universidad Iberoamericana, ahí en Santa Fe, donde tuvo la desgracia de entrenar con Facundo Burgos. Nos va a hacer el favor hoy de hacer la traducción del coach Chris. Bueno, está Paco y Daniel, que siempre nos acompañan aquí, así que bueno, yo por ahora los dejo con el coach Chris Oliver y con Javier Rivera para poder hacer la presentación. Gracias, coach. Okay, so coach, we're going to start. We make quite a brief presentation about all your achievements through all these years of career. So we are very glad to have us with us. And then I give you the word to start the transmission. Start now? Yeah. Perfect. Thank you. Thank you for that introduction, and thank you for asking me to be able to come here. I am grateful to be here to share the game with you. My goal is to share some evidence-based coaching ideas I've been using for much of my career to stimulate your thinking about what you teach and how you teach, so you can increase your players' enjoyment of practice, improve their retention, and increase the transfer of skills and decisions you teach to games. So the goal here is to make sure that what we teach connects for players. And the question I always start with is there a better way? So the three phases I reference in coaching are teaching, connecting, and transfer. And the reason I share those three with you is I'm going to explain those with video and the different things that I teach through basketball decision training. Perfect. El coach nos va a presentar de toda la experiencia que tienen, los conocimientos, cómo conectan con los jugadores, que es lo más importante.
Nos dice que el objetivo principal del día de hoy es quedarnos con estos conocimientos o esta manera de tener este approach al juego, y nos dice que hay tres cosas importantes a través de esta filosofía, que es el enseñar, conectar y transmitir con los jugadores para poder tener como estos entrenamientos eficientes y buenos. Go ahead, coach. So as you follow along, so you know, on Basketball Immersion YouTube, there are many videos of basketball decision training, or BDT for short. So you can go and look at them after the presentation. I will include some links as well so that you can find them even easier. And then on Twitter, it's at B-Ball Immersion, and my DMs are open, so you can contact me as well if you have questions or you want more information. Ok, nos dice el coach que tiene gran contenido en redes en la parte de Basketball Immersion, donde pueden ver videos y contenido para seguir estas ideas que nos va a presentar. Y también en Twitter, él tiene una página que es @ADBBOImmersion, donde tiene abiertos los mensajes para que le pregunten si tienen alguna duda o lo que sea acerca de la presentación. Okay, so basketball decision training. The basics of basketball decision training are, well, let's say, what is it not first? It is not blocked practice. Blocked practice means a player repeats the same thing over and over again with no change, no variation. So what I tried to develop is this concept of random practice in a practical way. So basketball decision training is meant to be random and variable practice rather than blocked practice. Sí, el primer concepto que nos platica es qué no es esta parte del básquetbol más inteligente, y nos dice que lo que no es este tipo de básquetbol repetitivo, que no tiene cambios. Más bien el approach de cómo se enseña esta parte del básquetbol tiene que ser algo aleatorio, algo que sea más natural y más apegado a lo que tú vives en una cancha. Entonces no es repetitivo hacer una y otra vez lo mismo, sino que el jugador esté como en estas situaciones aleatorias. So if you watch these two players, you'll see the passer, when they pass the ball, they give a cue. So a cue could be my hands are out. If my hands are out, that cues the receiver, or the shooter in this case, to pass the ball back. If the passer's hands are down, then it cues them to shoot. So each time they catch the ball, they have to first perceive and then decide before they execute the skill. And you can watch this, and then we'll translate, and then we'll talk about that a little bit more. But if you watch, the key person is the passer. So the shooter doesn't shoot until she reads that the hands are down. Okay. Lo que nos platica aquí de este video es el ejemplo de vamos a ver al pasador, a los dos pasadores, al que está en la pintura y le pasa a la chica que está de tres. Siempre que pasa el balón hace algo con sus manos. Si las mantiene así arriba, quiere decir que le regrese el pase, y si las baja, la otra jugadora tiene que tirar. Entonces, ¿cuál es la idea de este ejercicio? Que el jugador que recibe la pelota esté siempre perceptivo de qué cambio va a hacer la jugadora que le pasa. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, percibe y después decide. So the goal of this, and the reason why this is important, is because basketball is not mindless. Players have to always think and make decisions in the game, because there's offense versus defense and defense versus offense. So if we practice with no decisions and we practice mindless, then we are less likely to connect and transfer information from practice to the game. So just by adding these decision cues, hands up or hands down, makes the shooter think prior to shooting.
Okay. La razón por la que es importante este ejercicio es porque en el básquetbol tenemos que pensar, no existe algo que sea automático, entonces esto nos prepara bien a los jugadores para que en un ambiente de una práctica o en un juego aprendan esta parte de que tienen que percibir y decidir. Entonces, por eso es que este ejercicio ayuda muy bien a que el jugador esté perceptivo para poder tomar una decisión. So you'll watch another example here, but right now you see it from the other perspective. So each time an offensive player is going to first, and this is the same thing that every player goes through in a game situation. They perceive, then they decide, and then they execute the skill, and then they get feedback on what happened. That is the skill execution process for a player. It starts with first perception and decision prior to actually using a skill. So we want to coach that as much as possible in our practices to connect and transfer to the game. Okay, aquí lo que vamos a ver es el video desde la otra perspectiva, como la perspectiva ofensiva. Aquí la idea es que veamos cuál es el proceso de decisión que toma el jugador. Entonces, lo que hace énfasis el coach es que tenemos que tomar en cuenta que cuando estamos enseñando en nuestros entrenamientos, hay que poner en práctica esta parte de entender que el jugador ofensivo va a percibir, decidir y hasta después va a ejecutar alguna acción de tiro, de pase o de drible, lo que sea. So in this example, again, review, hands out means pass back. Hands down means shoot, but we can also add other decisions. In this example, when the passer steps towards the offensive player, that cues them to drive the ball. And we actually have 4 main cues. Hands out, pass, hands down, shoot, step towards, drive, and then jump to the side equals attack and counter. Entonces, no sé. Go ahead, we'll see more examples. Ok, lo que dice el coach es que aquí ya integramos todo el ejercicio completo y aquí lo que va a pasar es que cuando la jugadora defensiva pasa el balón y tiene las manos arriba, va a recibir el pase. Cuando baja las manos, es tiro. Cuando da un paso hacia adelante, quiere decir que el jugador ofensivo tiene que atacar el aro. Y si da un pase lateral, tiene que hacer como este pase y a completar la bandeja. Yeah. So we can get into different actions and pass and cut. We can get into ball screen. We can get into handoff, and you'll see. So now these are youth players. They're just doing basic hands up, hands down. Ahora lo que vamos a ver son jugadores de ligas inferiores y todo lo que van a hacer es la parte de pase y tiro, manos arriba y manos abajo. And then you'll see some college players from Eastern Michigan University be doing the same thing. Now, the one reason that this is important is because we are combining skill development with decisions. We're not coaching them separate, we're coaching them at the same time, which is more game-like because that's how the game is played. Lo último que vimos son jugadores de Eastern Michigan de college y lo que tienen en común esta parte es que queremos inculcar en los jugadores esta parte de desarrollar estas habilidades técnicas, pero a la vez desarrollar estas habilidades de la toma de decisión. Entonces es importante tratar de que en estos entrenamientos haya este tipo de ejercicios para asimilarlo lo más posible a un partido real. So you'll see it can get more dynamic, but right now the basics are they stay on a spot. But on that spot, they have the 4 decisions. Steps towards them, drives.
Hands down, shoot. Go, Javier, and then I'll get into this part. Ok, lo que vimos aquí es una parte que puede llegar a ser dinámica, pero lo que vimos ahí de los jugadores de college es que están en un solo lugar. Entonces vimos el hands down, que quiere decir que pasa, que tira, y el hands up, que es pasar el balón. Ahora vamos a ver otro video. So BDT, Basketball Decision Training, is a bridge. Live decision making is offense versus defense. So playing a lot of 1-on-1, 2-on-2, 3-on-3, 4-on-4, 5-on-5 is real live decision making. What we are doing is we are trying to bridge a gap between 1v0, 1-on-0, and 1-on-1. So now when we add the hands up, hands down, the different cues, we're trying to connect skills and decisions. Ok, entonces esta filosofía de entrenar este tipo de ejercicios es para poder crear un puente que conecte entre lo que es real en una situación de juego y lo que es el 1 contra 0. Entonces aquí lo que vemos es que esto se puede integrar en 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4, 5 contra 5, pero justo esta metodología es para siempre estar teniendo esta parte del proceso de decisión tomado en cuenta y conectar esta parte de, aunque sea con 1 contra 0, esta parte del pensamiento. So block practice, 1v0 shooting, 1-on-0 shooting, blocked practice. Block practice does not engage a player in thinking beyond initial learning. It is essentially mindless. We can make it more random by adding game cuts, but it is still not very game-like because there are no decisions without offensive or defensive cues. What this means is we are removing decision-making from a drill. When we remove decision-making from a drill, it removes the distracting information and the visual cues that are present in a game. So again, it doesn't make sense to train in a way that the game is not played. Okay, lo que nos dice es esto versus el entrenamiento repetitivo. Lo que pasa en el entrenamiento repetitivo, que es el que comúnmente pues, entrenamos y coacheamos aquí en México, es que todo el tiempo estás tratando de que el jugador ejecute sin pensar y sin tomar en cuenta toda esta información que lo distrae o estos elementos visuales que importan cuando uno toma una decisión. Entonces, justo eso limita el desarrollo del jugador porque no estás tomando en cuenta estas partes del proceso de decisión del jugador. So, in team games, no skill is executed twice the same way. So in basketball, no skill is executed twice the same way. Technique is tactically and context specific. So practicing technique in isolation, meaning on air, meaning no defense, if we're talking about offense, has limited impact on connection and transfer. Entonces, esta parte de entrenar repetitivo lo que hace es que quita ningún movimiento, ninguna técnica que ejecutamos como jugadores sale igual 2 veces. Entonces, al estar entrenando constantemente, repetitivamente un movimiento, estamos limitando esta parte de lo que decidimos dentro de la cancha, que va a variar indiscutiblemente de cuando estamos nosotros ejecutando un tiro o una colada 1 contra 0. To help you understand it, think of a layup. When a player, if we teach a player to shoot a layup with no defense, then all they have to do when they shoot the layup is perceive and decide relative to the basket what type of shot to shoot. However, when we add a defender, now that player, the same player, has to first perceive and decide relative to the defender, and then perceive and decide relative to the basket. So by removing the defender, we remove
some of the perception action coupling that happens in a game. So a player who trains 1-on-0 to shoot layups, when we put them in the game, they essentially have to relearn the skill within the ever-changing context of the game. Ok, para ayudarnos a entender bien esto que nos dice, nos pone el ejemplo de que pensemos cuando hacemos una colada. Cuando la hacemos 1 contra 0, es decir, yo solito practicando mi colada de mano derecha o mano izquierda, yo me concentro o percibo solo el aro, la canasta. Entonces, si hacemos eso en los entrenamientos, quitamos la parte del defensa, que es lo que va a ocurrir en un partido real. Entonces, si nosotros no tomamos en cuenta al defensa cuando estamos entrenando, cuando vamos al juego es como si tuviéramos que aprender o reaprender de cero cómo hacer una colada, porque estamos quitando este efecto importante de la toma de decisión en un juego, que no lo estamos viviendo en un entrenamiento. Let me show you some more examples. This is called shoulder game. And if you go to Basketball Immersion YouTube, you can find a full video of shoulder game, which uses BDT cues or signals in a different way. This time the defender starts arm length away from the offensive player. Ok, vamos a ver un video de algo que le llaman el juego de hombros, que lo pueden revisar y ver también en YouTube. Esta vez empieza un poco diferente en cómo hace el acercamiento el defensor. Ahorita vamos a ver. So the player is arm length away. They have a few different opportunities now to apply the same cues. They can go hands out, pass. He can step back, which cues the player with the ball to shoot. He can step forward, which cues the player with the ball to drive, or he can jump back and to the side, which means attack and counter. Okay. Entonces lo que vimos aquí fue diferente. Aquí ya no usaron tan activamente las manos, pero lo que hacía era que el jugador, mientras está driblando, si el defensa se hace para atrás, el jugador atacante tira. Si el jugador se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha, el jugador tiene que dar un bote y tirar. Si alza los hombros, le da un pase y básicamente es similar al otro, pero sin usar tanto las manos. So that time, shoot, because he steps back. This time it becomes a drive because he steps forward. The offensive player does not know what type of shoot or what skill they're going to apply until they first read the defender, which is very game-like. You don't know, you don't predetermine very often in a game what you're going to do. It's all based on reading the defense if we're talking about offense. Okay. La ventaja de este ejercicio es que simulas mucho lo que pasa en un partido de no saber qué es lo que va a hacer el atacante, porque es algo que tú no puedes adivinar. Entonces eso te ayuda a reaccionar y a ver cómo reacciona el ofensivo una vez que tú haces los movimientos. Entonces todo es con los hombros. So we'll show you, this is what basketball decision training can look like with players that are comfortable and now start to apply skill and creativity. The most important part of player development is confidence. And the easiest way to develop confidence is skill equals confidence. The most confident players in the world are the most skilled. Skill equals confidence, and that's what we're trying to build in player development and team development. Ok, lo que vamos a ver aquí es cómo los jugadores que se sienten cómodos con esta filosofía o que han entrenado con esta filosofía entrenan, y algo importante de enseñar o de entrenar bajo este esquema de la toma de decisiones
del básquet es que el jugador tiene que tener confianza, es algo básico. Entonces, los jugadores que tienen confianza son los que tienen mayor habilidad. Entonces, habilidad es igual a confianza. Entonces, mientras más habilidad va adquiriendo el jugador, más confianza va a haber y viceversa, ¿no? So these are two very skilled players who are going to do BDT, and it'll look very different because they'll be moving and it'll be more advanced. Entonces, vamos a ver un video de jugadores más avanzados entrenando bajo esta filosofía. The perimeter player in this example is always the shooter. The player under the rim is always cueing the decisions. Okay. Aquí lo que vemos es que el jugador en el perímetro es siempre el ofensivo y el jugador que está cerca del aro es el jugador que le va a estar diciendo qué decisiones tiene que tomar. Hands out, still the same, pass. Now, the only difference now is after they pass, just like in a game, they'll often relocate. They'll move somewhere off of decisions. Ok, después aquí lo que vemos es igual el jugador pidiendo un pase, pero después de que el ofensivo da el pase, simula una acción de juego en el que se mueve y se reubica dentro de la cancha. So many drills we use as coaches create a coach-driven expectation that it will be imitated by the player. So we prescribe something and they do it. This can neglect the power of self-discovery for a player to foster their independent game-like decision-making. Ok, normalmente como coaches se tiende a crear un patrón y que el jugador lo intente repetir o lo quiere ejecutar dentro de la cancha. La ventaja de entrenar así es que el jugador descubre por sí mismo y se empodera para poder tomar decisiones fluidas dentro de la cancha y no como robot. So the other part that goes with that is coaching should not always be that we give the answers. It should simply provide the space for players to find a solution, the space to create, to learn, and to attempt. That all comes back to, as coaches, one of our most important jobs is to be able to create a safe environment for players to be able to learn and struggle and make mistakes, because that's what leads to growth. Players that strive to get better are going to make mistakes before they improve. So we want to create a safe environment to be able to develop creativity and skill. Ok, lo que nos dice que va acompañado de este tipo de entrenamiento es que como coaches no siempre hay que dar las respuestas a los jugadores, sino somos responsables de crear un ambiente seguro en el que el jugador se sienta seguro y confiado en que si comete un error o no hace bien lo que tenía que hacer, sabe que está aprendiendo y que eso lo va a ir mejorando. Entonces, a medida en que este ambiente sea propicio en los entrenamientos, el jugador va a ir mejorando y va a ir agarrando confianza. Did the screen share switch to a different video, or is it still in the same? It's Acadia 2BDT. Okay, good. Okay. So in this example now, I just wanted to give you more to watch. So let's watch a little bit more of what BDT looks like, 2 players and not a lot of movement. So what skills are they working on? They're working on footwork because it's feet first.
They're working on their ability to be able to pass the ball, to be able to dribble the ball, to be able to shoot the ball. And all that in relationship to a defender is the goal. Okay, aquí lo que vemos es otro video, digamos, parecido al primero, pero un poquito dejando fluir un poco más el entrenamiento. Y lo que vemos importante de aquí es que vemos cómo estamos desarrollando las habilidades del movimiento de pies, pasar, atacar el aro, y todo acompañado siempre de la lectura o la toma de decisión relativa a un defensa, como pasa en un partido. When she jumps to the side, you haven't seen this signal yet. This means attack and counter. So take a dribble in a direction and then change direction. So attack and counter. Entonces, cuando ven que la jugadora hace un desplazamiento lateral, la jugadora ofensiva tiene que atacar y luego hacer un crossover o un cambio de dirección. So we can also at the basket, we could prescribe or we could give options or possibilities of different types of scoring moves, finishing moves at the basket. No 1-foot layups. You have to shoot a push shot. You have to shoot what we call a back pivot, which is a reverse pivot. Different types of scoring moves you can also teach at the rim, and we can mix them all together. Y aquí lo que se vuelve interesante es que estos ejercicios le pueden ir integrando más movimientos para anotar. Entonces puede ser un ataque al aro o puede ser digamos un pivoteo como de poste, puede ser un tiro, un jump shot, y entonces todo esto combinado con este modo de un defensa y un atacante. So again, just to remember what the goal is to not have it mindless for this player, that they just get to know, okay, every time they shoot the ball, they're going to shoot 10 in a row, 10 shots in a row from the same spot. That's mindless. What we want is every time they catch the ball, they first have to perceive, decide before they execute the skill. Okay. Reitera, lo importante o el objetivo de este tipo de entrenamiento es que la jugadora no solo tire 10 veces desde un punto y que eso haga que no esté pensando, sino más bien que todo el tiempo esté pensando y percibiendo y tomando una decisión con el defensa. So it comes back to this. If a coach tells a player exactly what to do, where to cut, what to do, it's not game-like. All predetermined practice actions implicitly teach players to act in a predetermined fashion. So if a drill provides a player a predetermined outcome, do this exactly this way, then the player is less likely to connect and transfer the skills and decisions you teach to games. Entonces, vuelve lo mismo, si nosotros como coaches le decimos la manera en que tiene que actuar predeterminadamente un jugador, el jugador nunca va a entender o nunca va a reaccionar igual cuando esté en un escenario de un partido, porque no ocurre de la misma manera. Entonces, es importante distinguir que aquí hacemos énfasis en que el jugador toma una decisión dentro de la cancha que no va a suceder exactamente como coaches lo prescribimos. So decision-making, as a coach, I'm not here to say you're wrong. I'm not here to say you're right. I am here to stimulate your thinking about what you do. But in my opinion, since in what I've talked about so far and the evidence-based ideas that are supported by research, perception and decisions happen before skill execution. But as coaches, we spend so much time on skill and arguably not enough time on decision-making.
Entonces, como conclusión de ahorita los videos que veíamos, un poquito lo que nos tenemos que quedar es que como coaches nosotros no tenemos que dar todas las respuestas. Y algo importante es que entendamos que el practicar o el orientarnos todo el tiempo a tratar de desarrollar habilidades no necesariamente va a hacer que el jugador rinda mejor en la cancha, sino que hay que tomar en cuenta esta parte de la toma de decisiones para preparar a estos jugadores a que eso suceda de manera natural y fluida en un partido. So to me, what this all comes back to is, what is my goal as a coach? My goal, in my opinion, is to improve my players. When players see themselves improving, or we notice they're improving, they get more enjoyment out of practice, because ultimately players want to improve. Entonces, hay dos objetivos de la práctica para un coach. La primera es que los jugadores mejoren. Entonces, como coach, tú ves y ellos, los mismos jugadores, ven cuando están mejorando. Y ese proceso de mejora hace que el entrenamiento lo disfrutemos más, o sea, se disfrute más y eso conecta mejor con el ir desarrollando. So the other goal, in my opinion, of practice is to help your team win. And that means everything that we do in practice has to connect something to the game. For example, if we do 3-man weave for 10 minutes, 20 minutes of practice, my question to you is, how is that helping your players improve? And how is that helping your team win? Because 3-man weave connects and transfers very little to the game. Y aquí muy interesante, nos dice el segundo objetivo es cómo hacemos que el equipo gane, y esa parte lo traduce a todo lo que veamos o hagamos en la práctica, tiene que estar orientado a eso, a que los jugadores mejoren y a que sean estimular esta parte de la toma de decisiones. Entonces nos pone el ejemplo o hace como el desafío a cuando nosotros hacemos o practicamos 15, 20 minutos los ochos o las trenzas. ¿Qué estamos logrando para que el equipo gane y para que nosotros como jugadores mejoremos? Dice que realmente este ejercicio de las trenzas por 15 o 20 minutos transmite muy poco comparado a lo que realmente se vive en un juego. The reason 3-man weave doesn't transfer much to the game is because it's what I've already talked about: perception, decision, skill execution. When you do 3-man weave, most of the drill is mindless. There's no decisions. So there's no perception, there's no decision, and there's very few skills then that would transfer information for the player to the game. And we want to avoid mindless drills. Y la razón por la que desafía este ejercicio es porque realmente en un ejercicio de trenzas o de olas de 3, no estamos practicando esta parte o viviendo esta parte de percepción y toma de decisión, sino simplemente estamos haciendo una y otra vez el mismo movimiento y eso no nos da o no nos lleva a mejorar como lo queremos o como lo queremos simular en un juego. So you can see this perception layup IQ drill. That's what it says on your screen now, Coach? Okay. Sí. So perceptual layups. Perceptual layups, again, there's a free video on Basketball Immersion YouTube called Perceptual Layups. This is another attempt on my part to create a way to be able to work on skills and decisions at the same time. In this example, it will be finishing at the rim, scoring at the rim. Que lo que vamos a ver aquí es un video, lo que él llama las bandejas perceptivas o que conllevan pensamiento, y la idea es otra vez incorporar esta parte de toma de decisión a los ejercicios en cancha.
Let me explain it as you watch it. So, as I talked about before, a player going to shoot a layup must first perceive and decide relative to a defender. So they have to make a decision based on a defender. Once they do that, now they have to perceive and decide and then execute a certain type of scoring move in this example. So they have these two perception action processes that happen. So if we were to train without the defender, it would be far easier and a much simpler version of what is a very complex process. Entonces, explicando el ejercicio, lo que nos dice es que ahora, en vez de estar practicando unas coladas sin defensa en el aro en el que está repitiendo un solo movimiento, aquí cuando integras al defensa, el jugador tiene que percibir dónde se está colocando el defensa para después tomar una decisión de cómo iniciar la bandeja y terminarla con algún movimiento para anotar. So you'll be able to watch a few here. The defender's rule or the passer's rule here is all they do is pass, step forward, step to a side. We don't know which side, it's their choice. And then they stand. So we call it step, step, stand. Step, step, stand. And we want the shooter and the defender to be moving towards each other at the same time. La regla para el defensor aquí es que va a pasar el balón, va a dar un paso y después va a dar otro paso para colocarse en posición defensiva y pararse en alguno de los lugares que él elija. Entonces la idea y algo que tiene que suceder es que el jugador que ataca tiene que estarse, tiene que suceder al mismo tiempo. El ofensivo está atacando el aro y que el defensa se está moviendo. Entonces le llaman el paso a paso. Ajá. Here's a situation. Este es un ejemplo sin drible y ahorita vamos a ver una situación de juego. Perception layups. So the first thing is they have to make a decision relative to this defender. A whole bunch of decisions, not just a simple decision. There are many examples of what could be possible. The second thing is now when he decides to shoot, he has to make a decision relative to the basket and what type of shot to shoot. So there's distracting information and visual stimuli, much like we practiced with perceptual layups in this game example. So this does more to improve scoring at the basket because we connect the game and practice together. Lo que vemos aquí es una situación de un partido de NBA en donde vemos cómo, en este caso creo que es LeBron, tuvo que decidir primero relativo al defensa, donde ahí podía tomar X número de posibilidades, y después una vez que decidió que iba a atacar y hizo o lo acompañó con una ejecución corporal, se integra esta parte de la distracción, que es aquí el jugador defensivo que brincó, y la toma de decisión que tiene que tomar en cómo termina la jugada para anotar en el aro. Entonces, la idea de esto es que si nosotros entrenamos esta parte de la percepción y la toma de decisión después de la percepción, vamos a poder ir mejorando en esta toma de decisión para anotar en un partido. So in this example, the player has a second defender. An easy way to think about all of your drills and adding extra challenge, what we call loading challenge or desirable difficulties, is to be able to always add a +1. So with BDT shooting, we could add a +1. With perceptual layups, we could add a +1.
O sea, la idea de estos ejercicios es ir incorporando un desafío mayor cada vez y siempre uno más. Entonces, aquí lo que vemos es haciendo el mismo ejercicio de la Perception Layup, pero ahora con dos defensas. Uno primero que aparece y un segundo que aparece cuando ya va a terminar la bandeja. So you can watch this happen. Now there's 3 perception decisions prior to skill execution of the actual layup. Perception and decision relative to the first defender, the second defender, and then relative to the basket. Ahora tenemos 3 percepciones y tomas de decisiones, el primer defensa, el segundo defensa y el aro. Here we add a dribble. Aquí agregamos un drible. So on the catch, he's going to dribble and now pick up the ball and then make a decision off the dribble. Entonces aquí lo que ven es recibe el balón, hace un drible y vienen los dos defensas. We can obviously add, we said +1, we can obviously add +2, we can do different things to be able to load challenge. This is just a simple example to be able to understand decision-making with skill in a scoring drill at the rim. Siempre podemos agregar más desafío, o sea, podría haber un segundo o tercer defensor, pero la idea es de que entendamos cómo funciona esta parte de la toma de decisión y el desarrollo de la habilidad en los ejercicios. So you watch it. Oops. There you go. So just to talk now about that, the defender is live on the pass. So they can do whatever they want. You could also give them constraints. That means things that shape their learning. So the defender can do A or B. We just say they're live. But now the player with the ball, I don't know what decision he's going to make. The goal of offense is to score. We don't want to pass. The goal is not to pass. The goal is to score. Passing is a secondary decision. So the first part of all scoring is to be able to say, I catch it. If I have a chance to score, I score. If not, then I can look for opportunities to be able to pass. And you see both in these examples that you can watch is sometimes there's a shot and sometimes there's a pass. Aquí la idea de este ejercicio es que dejar un poco libre al que defiende, porque el que ataca decide libremente qué va a hacer. Y aquí destaca que lo más importante en el proceso o la jerarquía en la toma de decisiones, primero anotar si estoy libre y después pasar. Entonces, una vez que recibe el ofensivo, el primer objetivo es anotar. Si puedo anotar, anoto. Si no, paso. Y por eso es que veían los videos qué es lo que pasaba. So to summarize and try and connect this for you a little bit more, here's what I've talked about. How are skills used in a game? First, there's perception, then there's decision, and then there's the skill execution. How much do you care what skill execution choice they make versus did they make the right decision? In that last drill, do I care how they score at the basket? Or do I care that they made the right decision to shoot in what we call an open window? That means there's no defender between them and the basket, or they have a shoulder to chest advantage to be able to score. We want them to shoot with open windows and not closed windows. So that's all part of this process of getting them to use skills, but skills combined with decisions. Okay. Aquí resume cómo son las habilidades usadas en un juego. El primero es la percepción, el segundo es la toma de decisión, el tercero es la ejecución de la habilidad y después viene un feedback o un compartir los resultados que observamos en esa toma de decisiones. Lo que es importante aquí es entender que lo que tenemos que evaluar no es la ejecución de la habilidad, sino más bien la toma de decisión.
Entonces, eso es lo que hay que estar revisando y evaluando, y siempre queremos que si la opción 1 es anotar, siempre sea en una ventana libre. Es decir, que el jugador tenga como el espacio óptimo para poder anotar. No queremos que tomen esas decisiones con ventanas cerradas donde no pueden anotar porque hay algún defensor o no hay esa separación entre el hombro y el defensa para poder hacer anotación. Entonces, siempre estar cuestionando o evaluando la toma de decisiones y no cómo ejecutan la habilidad o el movimiento. This is just a lot of writing. Don't worry about it. But really, this is the reasons why BDT is important. I have free available. If you go to basketballimmersion.com/learn more, all one word, learn more, then you can get a free video, about a 20-minute video that will explain basketball decision training more. Entonces, lo que nos dice es que aquí hay mucho texto, pero quiere resumir lo que nos estaba contando, que esta parte del por qué es importante seguir esta de la toma de decisiones en el básquetbol, lo pueden encontrar en la página de internet de basketballimmersion.com, en donde pueden descargar un video gratuito de 20 minutos donde explica a grandes rasgos por qué es importante tomarlo en cuenta. Y aplicarlo como en este modelo de guía para los entrenamientos. What I would like to summarize for you is this concept of teaching, connecting, and transfer. In my practices, we mostly practice offense versus defense for the whole practice. Any type of on-air skill development, 1v0, 2v0, whatever it may be, happens in player-led workouts or before and after the practice. Practice is about improving my players and helping our team win. So we feel that is best done by connecting and transferring as much information from practice to the game. So that means remove fluff. We don't do anything that doesn't happen in the game. And then I always ask myself, is this helping my players and our team win? And then obviously the last part is, am I connecting? Is this actually something that happens in the game? Or is it just something I'm doing because it makes me feel good as a coach? Ok, aquí en resumen de las tres cosas que deja esta parte de entrenar bajo el esquema de toma de decisiones en el básquet, es enseñar, conectar y transmitir. Y aquí lo importante es quedarnos con esta idea de que tenemos que estarnos cuestionando constantemente si en el entrenamiento estoy aplicando ejercicios que ayuden al equipo a ganar. La otra, si estoy conectando con la manera en que mis jugadores van a jugar un partido, y muy importante, y él nos daba el ejemplo que en sus entrenamientos, desde el inicio de empieza con ejercicios de defensa y ofensiva, todo el tiempo. Toda la parte de ejercicio en el aire, por así decirlo, 1 contra 0, 2 contra 0, o que el jugador esté practicando algún tipo de tiro, se hace antes o después del entrenamiento y son ejercicios que se lleva individualmente cada jugador. Entonces, todo el tiempo en la cancha son este tipo de ejercicios orientados a la toma de decisiones dentro de la cancha. The goal of everything is ultimately this, that your players know what you're working on is happening in the game. So for a player to tell me, hey, coach, that's what we worked on, that is the ultimate validation of what we are doing, helping a player improve and helping our team win. And we want to connect those things constantly so that we notice something happening in practice that's happening in a game, and that we want our players to notice that. This phrase is something we want our players to say, and we want them to communicate. So we teach them what it means. Ok, esta frase de esto ya lo habíamos trabajado o es lo que trabajamos en el entrenamiento, es una frase que queremos que los jugadores reconozcan y digan. Si un
jugador llega y te dice, coach, esto es lo que hicimos en el partido, lo entrenamos, esa es como la confirmación de lo que estamos haciendo. Entonces, es importante como coaches transmitirles el significado de esta oración y que entiendan que todos los ejercicios, en la manera en que se hacen durante el entrenamiento, van a suceder en el partido. Entonces, a medida que hagamos esto, los jugadores se van a poder desarrollar individualmente y además vamos a estar ayudando al equipo a ganar. And then people ask me, Coach, do you do drills? Do you do drills? Yes, to me, drills are reconnections. We're trying to reconnect something that our players aren't doing as well as they possibly could. It could be a skill, it could be a decision. But I would use pivoting passing drills as a reconnection. Okay, say my team is not pivoting and getting out of trouble well in difficult situations. Then we would say, okay, let's make a drill that's going to reconnect the value of pivoting, footwork, passing. But we're not going to spend a lot of time there. We're going to only use it as emphasis and then move on. Otra cosa que le preguntan mucho es que qué ejercicios usa, y él lo que dice es que los ejercicios los ve como una reconexión. No se usa mucho tiempo, pero esta reconexión sirve para poder conectar esta toma de decisión con la habilidad ejecutada a los jugadores. Por ejemplo, cuando estamos haciendo un movimiento de pies, cuando estamos haciendo algún ejercicio del poste bajo o en el poste, cuando estamos haciendo algún tiro. Pero todo el tiempo basado en esta reconexión entre estas dos cosas que suceden, que es la toma de decisión, la percepción y cómo se ejecuta dentro de la cancha. Entonces dice que son reconexiones, no tanto ejercicios. And then if you do use on air, meaning no defense, or repetitive drills, which are block drills, then here is my advice to you. Increase random and messy. So make it more random and variable. Mix in things that cause a player to have to retrieve and retain. And I'll talk about that in a second. And then add a defender. Entonces, como recomendación del coach, si van a usar ejercicios que no impliquen defensa, siempre hay que estar incluyendo temas o cosas que hagan aleatorio el ejercicio, o sea, que no sea siempre lo mismo y que lo ensucien de cierta manera para asimilarlo a una situación de partido. Esto va a hacer que incremente la retención del jugador y como memoria muscular de qué hacer cuando suceden este tipo de cosas aleatorias. Y tercero, agreguen un defensa. Siempre es lo recomendable, agregar el defensa. When we do BDT, so back to basketball decision training shooting, we are actually mixing things, which mixing leads to an increase in retention. And ultimately, we don't want players to memorize, we want them to learn. And learning happens because of this ability to be able to retrieve something that you've previously done and retain it. That means be able to keep doing it, repeat it over and over again. So this BDT shooting, the goal is that we're mixing footwork, catching, passing, dribbling, shooting, finishing. We're mixing all these things so that the player has to constantly retrieve and work towards reinforcing this retention. Ok, aquí hace énfasis en el segundo punto, en el que dice que con estos ejercicios de la toma de decisión en esta filosofía, lo que estamos incentivando es que el jugador pase de memorizar movimientos a hacerlo fluido o que sean movimientos fluidos que haga dentro de la cancha, que sean retenciones que tiene el jugador y que las ejecuta de manera, si queremos ver, inconsciente dentro de la cancha. Y en estos ejercicios que observamos vemos esta mezcla de cosas que implica el tirar, pasar, driblar, brincar, atacar el aro, que suceden de manera continua y que el jugador va aprendiendo y no memorizando 15 veces colé, 15 veces pasé y sin defensa.
And just lastly, this is what I talked about the link, basketballimmersion.com/learn more, and you get free video webinar to be able to learn more about what I talked about in this conversation here. Ok, para terminar nos deja la página en donde podemos encontrar estos videos gratuitos en donde hay más información de lo que acabamos de hablar para que todos la noten y pues lo tengan a la mano. Entonces, si damos un poquito de tiempo para que la gente la note, we'll give like a 1 minute, coach, to the people can write down the Perfect page. Thank you for all your translating. Well, That's not easy. I'm not the best, but I do. Yes. Well, it's a little bit tired, but and I use technical words, so it's even better. So thank you. Yeah. It helped me because I was a player, so perfect. A lot of your technician words, I get it. Perfect. It's great. Coach, we have a little space for questions. Let me ask the audience if there's someone who has a question. Iván, le dije al coach que pasamos a la parte de preguntas. Si tienen alguna pregunta que hacerle al coach. Y ya, medio me trabé de repente, pero es que no estoy acostumbrado. Ahí voy, ahí la llevo. No, está bien. Gracias, coach. Gracias, Javier. Thank you. La verdad que muy bien la traducción. Digo, yo no domino el inglés, no puedo hacer lo que tú hiciste, pero se va entendiendo y porque es básquet, ¿no? Y se entiende, y la verdad que la traducción estuvo muy, muy buena, ¿no? De verdad que sí estuvo muy bien. No sé, Facu, Daniel, quien ande más por ahí, si tienen alguna pregunta. Facu, ¿no? Ahora no. Daniel. Una muy sencilla nada más. Saber si en estas señales que él da, si las mantiene todo el tiempo o las modifica en algún momento, y saber hasta cuántas señales trabaja para que los chicos las puedan trabajar, pues. Okay, coach, they are asking if these signals we do on the drills of the hands and move forward, etc., etc., you keep it around all the training, or they are like intermediate between drills, or when you do it, when you don't? Great question. BDT shooting is a lot in the off season. In season, we primarily use it pre and post practice. So if we want to get a lot of shots, volume of shots, then it's just hands up, hands down. If we want to get more of a workout, then we add all 4 decisions. But within practice, we primarily for shooting only do what's called 2 balls, 3 shooters, which you've probably all seen before. And it's random and variable shooting, but it's a little bit faster. 2 balls, 3 shooters. If you're not sure what that is, on my Basketball Immersion YouTube, there's a video of that too. Ok, Daniel dice que buena pregunta. Normalmente estos ejercicios los hace en pretemporada y en los entrenamientos, después de los entrenamientos. Normalmente los entrenamientos durante la práctica ya se vuelve más táctico en una temporada. Pero lo que sí dice es que dentro de la práctica de temporada, si normalmente integras la parte de tiro, por ejemplo, cuando hay un partido o algo así, lo haces con un 2 contra 3 y tratas de que haya estos movimientos variables para que sea más rápido. O sea, que haya 2 pasadores y 3 tiradores afuera en el perímetro y haciendo estos movimientos. Perfecto, gracias. Perdón, sorry. And the other question, it was how many signals are good for having those drills? We learn with you 4, the pass, dribble, etc. But how many are the correct number of signals? So primarily there's 4, but as you saw when you looked at the advanced players, now they add relocate after a pass, and they can dribble drive, and now their teammate can put up their hands, and now it's penetrate and pitch. So penetrate and pass. So it becomes more dynamic and more game-like,
You will see, I will share that video with, I don't know who sends out a video after, but I can share it so you can post it, of some of those next level things where they start to move and it becomes more game-like, more ball screens, more handoffs, etc. Okay, en categorías menores son 4 las señales ideales, pero en categorías más avanzadas, como los videos que veamos ya de universidad y demás, le pueden agregar 2 o 3 más dependiendo el nivel de lo que vayan haciendo en la cancha, ¿no? Entonces, lo que veíamos ahí es que después de que pasaba el jugador se movía y después si se acercaba hacía un drible y atacaba. Hasta cosas más avanzadas y que se utilizan en el juego a ese nivel. Perfecto. Gracias. Sí. Facu, tenías... Sí. Bueno, agradecerle al coach la claridad, a ti la traducción muy... se ve un trabajo que parece muy sencillo, pero en realidad tiene muchísimas cosas de básquet alrededor y eso es lo bueno, la verdad, por eso la felicitación, el agradecimiento. La pregunta es, nosotros tenemos mucho público de gente que trabaja con niños, entonces, ¿a partir de qué edad el coach recomienda empezar a trabajar esto? O si piensa que primero tendrían que desarrollarse los jugadores y después se puede incorporar, o si se puede incorporar ya desde niños. Okay, coach, first of all, Facundo is giving signs of grateful. He's really grateful because of you sharing all this stuff with us. My pleasure. The second thing and the question is, in what age should we start making or having this type of training? Because in the audience, we have a lot of coaches that coach mini basket or categories of infants, etc. So my daughter is 7. She just turned 8, and we've tried BDT with her, and she's okay with it in a sense that she can do it. But of course, what is her struggle? Her struggle is the skill. So what we spend a lot of time on, I start with BDT so she understands where she applies the skill. Because I think too often we teach skill, 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 go use it in a game. Instead, I want to start with, here's why I'm teaching you the skill and why you need to get better at the skill. So I do think BDT can be at the youth level on up, but what should be more emphasis is obviously on BDT and then skill, isolated skill, and then go back and connect it back to BDT and the game. Good question. Okay. Qué buena pregunta. Sí, ¿sí la agarraste, Facu? Bueno, lo traduzco como quiera. O sea, lo que nos dice es que su hija, nos puso el ejemplo de que su hija acaba de cumplir 8 y ella está ok con este esquema de BDT, pero batalla un poquito con la ejecución de la habilidad o de los movimientos. Entonces, en categorías más bajas se recomienda tratar de enseñar esta parte de BDT como algo que va a incorporar en la toma de decisión y aparte también el desarrollo de la habilidad o de los movimientos para acompañarlo. Pero sí es importante que vayan como entendiendo desde chicos cómo funciona esto de la toma de decisión, la percepción. Pero sí, normalmente así como lo vimos, lo usa ya en categorías pues que sería como, nosotros lo vemos como cadetes. ¿Cómo empieza? Ya olvidé cuáles son las categorías, pero digamos en esa edad. Sí, cadete sería ¿Otra pregunta? Bueno, mira, antes de nada más, hay comentarios en Facebook, muchos saludos de Guatemala, de Ecuador, de diferentes partes de México, de Argentina. Les ha gustado mucho la charla, les ha parecido muy interesante y bueno, pues hay muchos agradecimientos al coach, digo, para que se lo comuniques por ahí. Y preguntas, no tanto, pero bueno, Ok. Dale. Well, first of all, Coach, we have followers from Guatemala, Ecuador that are sending grateful. They are thanks and grateful for this sharing. We are looking for more questions in the audience, but right now we want to tell you that thank you for the time of being here with us and share all these
knowledge with the coaches. I am grateful for the opportunity, truly humbling to be able to share with you. And I'm grateful for all of you for reaching out. And I am available online. My DMs are open at B-Ball Immersion. So if anyone in the audience didn't want to ask the question here, they can reach out and ask me. I have Google Translate, so don't worry. You can ask it in Spanish and I'll Google Translate too. So no problem. Ok, dice el coach que muchas gracias, que él también se siente muy bendecido y contento de haber tenido esta oportunidad de compartir todo esto con nosotros, que si hay alguien de la audiencia que tiene alguna pregunta y ahorita no la puede o no la quiere hacer, que online él está disponible y pueden enviarle mensaje por Twitter o por la página para hacerle cualquier pregunta. Sí, perdón Javier, digo, yo usé el traductor de Google precisamente para ¿Sí me contactarlo, escuchan? ¿no? Y el resultado es que está hoy con nosotros, ¿verdad? Que es verdad lo que está diciendo. lo podemos asegurar. Pues agradecerle al coach, la verdad muy claro, ¿no? Muy claros los conceptos. Creo que todo está muy bueno, pero sí me parece que de lo más rescatable es que sí hacemos muchos ejercicios de 1 contra 0 en los que no tomamos en cuenta este proceso, ¿no? De tener un estímulo, sobre todo un estímulo visual, para poder tomar una decisión y ejecutar, ¿no? Lo dejamos pasar muchas veces. Yo estaba viendo la plática y me estaba acordando de no sé cuántos ejercicios que hago y dije, bueno, ya sé cómo le voy a incorporar esto a distintos ejercicios que yo usualmente realizo, ¿no? De entrada me parece eso, porque sí, no es tan complejo poner ahí un estímulo visual para que el niño o el joven tome una decisión. Y me parece que, dentro de todo lo que nos presentó, que es muy bueno, quizá de entrada es lo más rescatable porque sí hacemos muchos ejercicios de este tipo sin incorporar un estímulo, ¿no? Para tomar decisiones. Adelante, Javier, adelante. So again, thanks, coach. And also we have homework to do of preparing all our drills and stuff in the trainings, because yes, in Mexico we are used to have all these drills of fluffy, or what was the word you used? Fluff. Fluff drills. Yeah. So we're now we're going to have homework of change those ways of how we are executing drills in our trainings. Contact me anytime if I can help. Thank you, everyone. Está invitado a México, coach. You have a home here in Mexico. If you want to come wherever we can. I'm there. Gracias. Muchas gracias. Thank you. Gracias a la gente. Gracias a la gente que siguió la transmisión también, que nos dejó sus comentarios. Bueno, no hubo preguntas, casi, o no hubo, de hecho. Pero bueno, pues gracias a todos. Gracias, Luis. Gracias, Daniel. Gracias, Paco. Gracias, Javier. La verdad que estuvo muy bueno. Pues sí, está bueno practicar de repente. No, lo que pasa es que la vas entendiendo, pero entender y traducir es otro asunto, ¿no? Obviamente cuando pierdes el hilo, pues ya lo dices tú, ya se entiende, pero la traducción, la verdad, muy buena. Javier, gracias, estás contratado para las próximas 10 pláticas que van a ser en inglés, porque vamos a tener al menos otras 3. Voy a adelantar aquí un poquito. Va a estar Dave Winkle, scout de los Toros de Chicago, que va a estar en México con nosotros. Vamos a tener una plática con él. Vamos a tener una con... no se me olvida el nombre, pero se apellida Arnold, el coach. Vamos a tener una plática del 3 contra 3 como tal, y los beneficios que tiene para incorporarlo después al juego de 5 contra 5. Él es un instructor FIBA por todo el mundo de básquetbol 3x3, y el otro no lo voy a anunciar, es de sorpresa, pero nada más les voy a decir que lo vamos a hacer la próxima semana, que fue campeón en la NBA, es un entrenador legendario de la NBA, y entrenó en otros países, además de Estados Unidos, y además también en NCAA. Voy a decir 2 países donde entrenó, y seguro mucha gente va a saber de quién hablo. Entrenó en Puerto Rico y entrenó en España, pero bueno, es un entrenador ya de alto calibre, no porque los demás no lo sean. Aquí hemos tenido gente muy, muy capaz, de un gran nivel, pero bueno, ¿no? Siempre cuando hablamos de NBA y campeón de NBA, pues quizás sea como la aspiración
de cualquier entrenador, ¿no? Es el sueño de un día estar ahí, bueno, pues, no, si no podemos llegar, cuando menos el viernes podemos platicar con uno que ha estado en esos niveles, así que no diré el nombre hoy, pero me lo reservo, pero sí, todavía va a haber otras 3 pláticas, así que Javier, estás contratado, ahí te pones de acuerdo con todo el mundo para que te pase. Espero poder estar en todas. Espero, bueno. espero. Pero ya el Facu me avisará, o ustedes me avisan. Ahora, pues muchas gracias, Javier, gracias a todos, nos vemos el ¡Grande, día. Javi! Mañana volvemos al español, así que mañana será menos dolor de cabeza. Estamos con Miguel Panadés, que reaparece en el conversatorio, y había estado, es un excelente entrenador también, un gran profesor. Y el viernes vamos a tener al profe Franco Pinotti, que es un amigo ya de muchos años, al cual apreciamos mucho, y bueno, va a ser un gusto tenerlo y darle la bienvenida al siglo XXI, porque por fin tiene Zoom el condenado. Si está viendo esto me va a matar el viernes, pero bueno, no importa. Bueno, gracias, nos vemos mañana a la 1 de la tarde. Cuídense.